Este es un curso en donde pretendemos explicar de un modo sencillo, introductorio, básico, el funcionamiento, el porqué, el para qué del sistema de derecho punible o teoría del delito. Como primera medida, es importante ubicar a la teoría del delito como una parte esencial dentro del sistema penal. Cuando hablamos del sistema penal, normalmente nos referimos en un Estado de Derecho a un sistema que engloba tanto el sistema de prevención del delito como el sistema judicial en materia penal, es decir, el sistema de adjudicación de responsabilidades, el sistema penitenciario también como subsistema dentro de ese sistema penal. En el marco de lo que sería el sistema penal estricto sensu, es decir, el derecho sustantivo que regula la adjudicación de responsabilidades a un sujeto por un hecho individual, la teoría del delito es una parte esencial, es quizá el esqueleto fundamental, es el camino por el cual llegamos a decidir si un sujeto es culpable o inocente de la mano de una trayectoria argumental, de una trayectoria que evite el acaso y la arbitrariedad. En este sentido, si uno tuviera que preguntarse el porqué de la teoría del delito, por qué hay que desarrollar en la solución de los casos penales este camino de la teoría del delito, la primera cosa que deberíamos decir es que se pretende ofrecer un sistema de resolución de casos racional. En un modelo, y esto es importante tenerlo en cuenta, en un modelo de jueces profesionales, en un modelo donde los casos los resuelven en nuestro sistema los jueces profesionales y no la ciudadanía a través del Instituto del Juicio por Jurados, en un modelo, insisto, en donde los casos son resueltos por el sistema profesional judicial, en realidad la legitimación de sus decisiones ya no proviene de ser representación de la ciudadanía, sino que proviene de la racionalidad de esa decisión. La teoría del delito nos asegura, nos ofrece un camino para asegurarnos que la decisión de un caso acerca de si Juan, Pedro o María son responsables, son culpables por la comisión de un delito, sea una decisión que se toma a través de un mecanismo racional y que no es intuitiva, no es caprichosa, y no responde a ningún otro prejuicio que no sea el de adjudicar racionalmente una consecuencia por la infracción de la ley. Al mismo tiempo, si uno tuviera que seguir respondiendo el interrogante acerca del porqué de la teoría del delito, deberíamos decir que la teoría del delito pretende ser asimismo un camino en el cual la racionalidad se expresa de modo de fundamentación de la decisión. Ustedes saben que en un sistema republicano los actos de gobierno, el acto judicial, la decisión judicial es un acto de gobierno, tienen que ser, digamos, actos fundamentados. La teoría del delito ofrece el camino para que quien decide fundamente su decisión. Y al mismo tiempo también esta fundamentación no solo es importante por la racionalidad de la decisión en sí misma, sino porque permite que esa decisión sea controlable, sea recurrible, sea verificada en otra instancia. Obviamente una decisión judicial solo puede ser controlada, solo puede ser recurrida en otra instancia, si es que las razones por las cuales a través de las cuales se llega a esa decisión son razones expuestas en la decisión. Si uno se pregunta por qué razón en un sistema de juicio por jurados, como en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, las decisiones del jurado básicamente no son recurribles. Porque en realidad, al no exigir que el jurado, el ciudadano común, por supuesto por su ausencia de formación jurídica, recurra a un camino de racionalidad, al permitirle que el sujeto juzgue o integre la decisión del jurado a través de su íntima convicción, tampoco podemos exigirle que exprese una fundamentación. Al no estar expresada la fundamentación, ustedes saben que, por ejemplo, el jurado dice luego de la deliberación el sujeto es culpable o es inocente, pero nunca argumenta a través de las razones por las cuales llega a esta decisión. Y no argumenta porque no tiene ese deber en términos procesales. Y no lo tiene porque bastante legítima es su decisión al ser manifestación de la participación ciudadana. En un modelo, en cambio, de jueces profesionales, la legitimación no proviene
de que esa decisión es parte de una decisión popular, sino que proviene de su racionalidad. Esa racionalidad permite el control y un sistema de recursos bastante amplio como el que rige en los modelos que están vigentes en nuestro país. Al mismo tiempo, y yo diría la tercera respuesta a la pregunta ¿por qué la teoría del delito? ¿Por qué necesitamos de la teoría del delito? Es porque también en un modelo republicano pretendemos que es igualdad ante la ley. Y la racionalidad en la decisión permite establecer un estándar argumental, permite que yo responda siempre del mismo modo frente a casos similares. En cambio, si mi reacción es intuitiva, si mi reacción judicial es prejuiciosa, si mi reacción se funda en cuestiones que no son razones fuerza, razones de la ley, en realidad es muy factible que yo responda a la solución de los casos, a casos similares, de modo distinto. Es muy factible que yo no esté respetando el principio de igualdad ante la ley. En cambio, la racionalidad, la contrariedad, la transparencia de los argumentos permite que yo aplique igualitariamente la ley penal. Contestada esta primera pregunta acerca de por qué la teoría del delito, la segunda pregunta tiene que ver con quizá qué función cumple el sistema del hecho punible o teoría del delito. Yo diría, básicamente, aún contestando una tendencia de pensar que la teoría del delito es una especie de juego teórico para iniciados, digamos, y una especie de mundo abstracto que ninguna vinculación tiene con la realidad, yo diría todo lo contrario. La teoría del delito es básicamente un instrumento para la solución de un caso. No hay instrumento más pragmático que la teoría del delito. Es decir, no hay instrumento más vinculado a la aplicación del derecho en términos estrictos en la solución de un caso puntual, la solución de, insisto, si Juan, Pedro o María van a ser punibles por el hecho que cometieron, que el sistema del hecho punible o teoría del delito. Es un instrumento que permite básicamente ofrecer al intérprete un camino en la solución de los casos, guiar al intérprete en la solución de los casos. Esto permite al mismo tiempo también responder a otro interrogante, que es la pregunta acerca de qué hay detrás de la teoría del delito. Porque aquí en este curso vamos a ver cómo la teoría del delito es una concatenación de problemas, a veces muy complejos, un sistema de enorme precisión a la hora de solucionar un conjunto de interrogantes, y en algún punto siempre llega la pregunta acerca, bueno, pero ¿qué hay detrás de la teoría del delito? Es decir, ¿qué está detrás de este sistema? ¿De dónde proviene este sistema tan complejo, ¿no? Y normalmente la tendencia de un sector mayoritario de la ciencia penal es que detrás de la teoría del delito hay que encontrar alguna fundamentación de la pena. Como si todo esto que vamos a desarrollar en el curso se explicara por sí mismo al haber optado por un modelo de justificación ética de la pena. Todos sabemos que las grandes discusiones acerca de la pena y la justificación de la pena estatal, un tema que siempre vuelve cíclicamente y nunca obtiene una respuesta solvente, estable, en realidad, de todos modos, este ir y volver de la teoría de la justificación de la pena siempre lo hace por caminos muy similares. Es decir, siempre estamos dando vuelta alrededor de 2 o 3 puntos de partida, ¿no? Algunos creen que la pena no tiene ningún fin en sí mismo y solamente es la respuesta que debe ser, la respuesta provocada por un imperativo categórico del estilo kantiano, de una culpabilidad del autor. La pena debe seguir a un sujeto culpable, aun cuando no cumpla ninguna función específica. Otros se alejan de esta teoría absoluta de la pena y proponen un modelo de justificación de la pena mirando a los efectos posibles. Y en este sentido se abren 2 caminos posibles que son los más conocidos, más desarrollados. Uno ya instalado en Feuerbach, en el sentido de que la pena cumple una función preventivo general negativa, es decir, una especie de disuasión al futuro y eventual autor de un delito, por supuesto un sujeto desconocido, innominado, un sujeto teórico, pero a ese sujeto teórico le envío el mensaje de que si él comete un delito,
a ese sujeto le va a continuar una pena. Y en tercer lugar, una teoría de la prevención especial de la pena que pretende que la pena tenga una función de resocialización, de readaptación, de reinserción social del sujeto que sufre la pena, lo que se llama una teoría preventivo especial. En las últimas décadas se ha sumado a estas teorías una teoría preventivo general positiva, es decir, desarrollada básicamente a través de la segunda escuela de Bonn, Gunther Jacobs, en donde este autor nos cuenta que en realidad la pena lo que hace es solucionar algo que generó el delito, que es la pérdida de confianza de la ciudadanía en que el valor protegido por la norma está vigente. Quien comete un delito, por ejemplo, contra la vida, un homicidio, genera en la comunidad una pérdida de confianza acerca de que el valor vida está vigente y es protegido por la comunidad. La pena vendría, al castigar al infractor, vendría a reinstalar la confianza comunitaria en la vigencia de ese valor. Todas estas teorías, la verdad es que así definidas, yo tengo mi propia posición en el sentido de que quizá una de ellas es rescatable, sobre todo la más castigada, la teoría absoluta de la pena, pero por razones distintas a las expuestas normalmente. Sin embargo, todas estas teorías tienen un gran problema y es un enorme problema empírico, ¿no? Es decir, hasta ahora nadie puede hacerse cargo de demostrar empíricamente que estos efectos la pena los logra. Nadie puede decir hoy con seriedad que la pena resocializa, nadie puede decir hoy con seriedad que la pena intimida, y nadie ha podido demostrar que hace una culpabilidad en el ambiente ético-social que haya que pagar con una pena tampoco. Con lo cual, la opción por la pena, o por la fundamentación de la pena, es una opción de fe. Es casi similar a si yo decido, por una cuestión de fe, ser mahometano, católico, protestante, o digamos, o abrazo la religión judía, o digamos, cualquiera que sea. Digamos, casi como elegir seguir con fe ciega a un determinado equipo de fútbol. Básicamente son opciones que no tienen ninguna relevancia científica. Pretender de esta decisión de fe conseguir consecuencias sistemáticas en la teoría del delito es un gran error. No hay ninguna cuestión, como vamos a ver ahora, de todo el sistema del derecho punible que pueda explicarse por este punto de partida. Ello sin dejar de mencionar que en verdad nuestro sistema positivo no ha elegido, no ha optado por un modelo de justificación de la pena. No es cierto que nosotros, por ejemplo, en el texto constitucional encontremos una norma en nuestro constituyente que nos diga que la pena se justifica en tal función. Lo único que tenemos es alguna frase vinculada a la necesidad de que la pena al aplicarse responda a ciertos parámetros humanitarios, pero nada más que esto, y esto es lógico, además casi obvio en un Estado democrático. Con lo cual, detrás de la teoría del delito no hay ninguna fundamentación de la pena y si gracias a Dios que no hay ninguna fundamentación de la pena, porque si la teoría del delito dependiera de que se confirme alguno de estos presupuestos, estamos en problemas hace 300 años. Es decir, hace 300 años que no pudimos justificar la pena y entonces hace 100 años que no se justificaría que utilicemos al sistema de derecho punible. Por suerte, no dependemos de esto. Ahora, la pregunta es, ¿entonces eso significa que detrás de la teoría del delito no hay nada? ¿Qué hay detrás? Si uno corre el velo de la teoría del delito, detrás de esa teoría del delito, ¿no hay nada? Sí, claro que hay. Y hay algo verificable por los juristas que son normas. Normas de la máxima jerarquía, normas constitucionales. Lo que hay son garantías constitucionales. Detrás de la teoría del delito, lo que hay es un conjunto de axiomas, de puntos de partida constitucionales, en donde el legislador nos manda a que antes de decidir en nuestro sistema democrático aplicar una pena, tengamos que superar un conjunto de obstáculos. Entonces, lo que hay detrás de la teoría del delito son un conjunto de garantías constitucionales que nos dicen que la pena no puede ser en determinadas circunstancias. Cuando hablamos de estas garantías, hablamos de garantías que son conocidas por todos. Hablamos, en primer lugar, del principio de culpabilidad. La primera cosa que surge en nuestro texto constitucional, de modo quizá tácito o vinculado al concepto de dignidad de la persona humana, es que no podemos aplicar una pena basados en razones de responsabilidad objetiva.
Es decir, esta idea de que alguien en algún lado hizo algo malo y por lo tanto cercano a él se produce algo, digamos, un resultado disvalioso y por lo tanto él responde en términos de responsabilidad objetiva, eso es insostenible. Cada uno responde en la medida en que haya podido evitar lo ilícito, en que haya podido motivarse en la norma y haya podido optar por cumplir con la norma o en todo caso infringir la norma. Si esto no está demostrado, si no está demostrado que el sujeto ha tenido esa libertad de optar entre el mal y el bien, entonces no puede demostrarse la culpabilidad y por lo tanto nullum crimen sine culpa, es decir, nula pena sine culpa. Esto significa no puede aplicar pena violando el principio de culpabilidad. Después vamos a ver cómo en el sistema de derecho punible este punto de partida axiológico se desarrolla sistemáticamente. En segundo lugar, detrás del sistema de derecho punible también hay otra garantía enormemente difundida, que es el principio de legalidad. Es decir, la idea es, no hay pena sin que esté previsto una pena, una norma, en un momento anterior al hecho que se juzga, que haya determinado con precisión las características del comportamiento punible y la pena que debe adjudicarse a ese comportamiento. Sin resguardo del principio de legalidad, sin resguardo de una ley escrita, precisa, estricta, de derecho positivo, sin que esto esté totalmente determinado en momentos anteriores al hecho, no puede haber pena. En este sentido, el principio de legalidad adquiere una formulación latina, no porque provenga del derecho romano, sino porque Feuerbach le dio una forma latina a un principio que es propio del iluminismo. En tercer lugar, detrás del sistema de derecho punible también hay otras garantías, como por ejemplo el principio de acto. La idea de que nadie puede ser castigado por aquello que no sea, como primera exigencia fundamental, un comportamiento evitable, un comportamiento exterior. Nadie puede ser castigado por los pensamientos, nadie puede ser castigado por situaciones que no son una acción, nadie puede ser castigado por elecciones personales de vida, por religiones, por digamos, cualquier tipo de proceso interno que no implique un comportamiento exterior. Detrás del sistema de derecho punible también hay, por ejemplo, un principio como el de proporcionalidad. La idea es la pena debe ser proporcionada a la gravedad del ilícito. Y esto tiene un conjunto de consecuencias también en el sistema del derecho punible. Detrás del sistema de derecho punible también está la idea de que el derecho penal solo protege bienes jurídicos y solo en la medida en que esos bienes jurídicos sean afectados. Esto implica comportamientos solo antinormativos, pero que no afecten un bien, tampoco pueden ser parte del catálogo del derecho penal. Entonces, esta primera introducción nos permite, en verdad, establecer un eje fundamental dentro de la teoría del delito, que es la idea, o consolidar la idea, de que el sistema de derecho punible no es ninguna otra cosa que la reglamentación ordenada sistemáticamente de los obstáculos constitucionales para aplicar una pena de modo legítimo. Es decir, la teoría del delito organiza los obstáculos sistemáticos en un caso individual que están estipulados en un conjunto de garantías. Y se trata solo de eso. Todo lo que vamos a ver en este curso, en estas horas, tiene que ver con la reglamentación de estos puntos de partida constitucionales. Desde este ángulo, uno puede ver un conjunto de grupos temáticos en la teoría del delito, que es preciso tener claro. En primer lugar, un grupo temático son las formas del hecho punible. En realidad, ya sea por su manifestación exterior, por el tipo de norma o por la intensidad subjetiva del comportamiento, tenemos delitos de comisión y delitos omisivos, en la medida en que lesionen normas prohibitivas o normas de mandato que exigen un comportamiento. Tenemos delitos dolosos e imprudentes. Y luego tenemos un conjunto de unidades temáticas que tienen que ver con una combinación entre los tipos penales y ciertas reglas de la parte general para casos que salen del caso ideal. Como sabemos, el caso ideal es el caso de un sujeto que lesiona una sola norma y consuma la lesión del bien jurídico. Este caso ideal puede ser falseado, ya sea porque intervienen varios sujetos, y esto lo resuelven las reglas de la autoría y participación, porque
no se lesiona una sola norma, sino que se lesionan varias normas, y esto lo resuelve la teoría del concurso de delitos. O puede ser falseado porque el comportamiento no llega a lesionar el bien jurídico o el resultado no puede ser imputable, y esto lo solucionan las normas que tienen que ver con la tentativa. Entonces, las grandes unidades temáticas a desarrollar en un curso de teoría del delito es el delito doloso de comisión como eje fundamental del desarrollo de la materia, luego los delitos omisivos e imprudentes o culposos, y luego las unidades tentativa, concurso de personas en el delito, es decir, autoría y participación, y luego concurso de delitos, ya sea aparente o ideal, que son básicamente la totalidad de los grandes problemas que presenta la teoría del delito. La idea es comenzar y en esta primera gran unidad desarrollar la totalidad de lo que tiene que ver con la gran estructura del delito doloso de comisión, y luego en unidades sucesivas ver los otros grandes problemas que son, como dije, tentativa, autoría y participación, concurso de delitos, delito imprudente y delito omisivo. Bien, si uno tuviera que analizar el último interrogante que nos queda introductorio de la teoría del delito, que es cómo funciona la teoría del delito, uno debiera responder que funciona a la manera de una vinculación que se produce en el intérprete, un auxilio a la vinculación que debe producirse en el intérprete, en el juez, el fiscal, el defensor oficial o particular, que se debe producir entre las dos grandes herramientas que tenemos como intérpretes del derecho. Y esas dos grandes herramientas son básicamente el mundo de los hechos y el mundo de las normas. Uno tiene, para la solución de un caso, básicamente no nos acompaña nadie más que estos dos grandes herramientas que son hechos y normas. Ahora bien, estos hechos y estas normas normalmente se nos presentan de un modo desordenado. La verdad es que cuando hablamos de los hechos, de un segmento de la vida real que tenemos que juzgar o sobre el cual tenemos que dictaminar como fiscales o abogados, estos hechos se nos presentan siempre con un gran desorden. No vienen catalogados, seleccionados, ordenados. Los relatos de los protagonistas del hecho son desordenados. Los relatos de las autoridades de prevención son todavía más desordenados. Y se nos hace difícil como intérpretes, en primer lugar, comprender la trascendencia de esa reconstrucción del hecho en términos normativos, porque básicamente tenemos un gran desorden. Y no ayuda que también el mundo normativo se los presente de modo desordenado. Si ustedes ven un código penal, seguramente, espero que a nadie engañe el hecho que un código penal venga encuadernado. Encuadernado no significa ordenado. Las normas de un código penal no están ordenadas. Es más, quien lea un código penal rápidamente enseguida advierte que el código penal es una gran suma de contradicciones. Hay hechos que en la parte especial parecen punibles y en la parte general son impunes, y esto sucede a menudo. Las normas son contradictorias. Hay hechos que aparentemente según la pena parecen gravísimos y afectan bienes jurídicos que en principio son menos graves que otros, y sin embargo hay hechos que afectan bienes jurídicos gravísimos y que parece que tienen menos pena. Es decir, la aplicación de las normas también tiene este problema del desorden. En este sentido, ¿qué función cumple la teoría del delito? Ayudarnos a calmar nuestras ansiedades sistemáticas o institucionales y ir paso a paso. Este ir paso a paso implica básicamente seguir un protocolo, seguir un camino que a efectos de asegurar la igualdad ante la ley debería ser siempre el mismo, más allá de las características de los casos y las características de las normas. Que el camino de reconocimiento de normas y de hechos, de verificabilidad de normas y de hechos, sea el mismo siempre, nos asegura una actuación alejada del acaso, de la arbitrariedad, de la falta de objetividad.
Y en este sentido, lo que hace la teoría del delito es establecer un conjunto de filtros, un conjunto de etapas en este camino de análisis del caso. En cada etapa, básicamente el intérprete lo que tiene que hacer en esa etapa es ir de los hechos a las normas y de las normas a los hechos, ¿sí?, respondiendo la pregunta, el interrogante que formula cada una de esas etapas. Y es muy importante que el intérprete no se equivoque en el sentido de no adelantar pasos, de no ir con cierta ansiedad más adelante de lo que en realidad invita al propio sistema de derecho punible. El secreto de que este camino sea exitoso es mantener estos caminos y estos pasos y no saltear pasos. Y básicamente este sistema de filtros, que uno puede imaginar casi como un conjunto organizado de redes, en donde la primera red, que podemos llamar ya como nivel de la acción, tiene agujeros muy grandes, en donde casi todos los casos pasan esa red sin problema. Luego hay una segunda red a la que ya podemos llamar tipicidad, en donde ya la red es un poco más pequeña, el enrejado es un poco más pequeño. Una tercera red a la que ya podemos llamar antijudicialidad o justificación. Una cuarta red a la cual llamamos culpabilidad. Y una última red a la cual llamamos punibilidad. La idea es que solamente es legítima la aplicación de pena en un caso si el caso va sorteando exitosamente todos estos niveles: el de acción, el de tipicidad, el de antijudicialidad, el de culpabilidad y el de punibilidad. Si por alguna razón el caso se detiene en alguno de estos niveles y no pasa, ¿sí?, la salida intermedia siempre es no punibilidad. Si frente a un caso confirmamos que hay acción, en el sentido que nos exige la teoría del delito, y no hay tipicidad, la salida es no punibilidad. Si confirmamos que hay acción y hay tipicidad, pero no podemos confirmar que haya antijudicialidad o es un caso de justificación, la salida es no punibilidad. Si es un caso de acción típica y antijurídica, pero resulta que el sujeto no es culpable, la salida es no punibilidad. Y lo mismo sucede si avanzo todos los pasos y en la punibilidad resulta que no puedo confirmar la adjudicación de punibilidad, entonces también en ese caso la solución es no punibilidad. Solamente hay punibilidad si yo sorteo exitosamente todos estos interrogantes, todas estas vallas que me va poniendo el sistema. Vallas que no son, como dije, ni caprichosas, ni arbitrarias, ni teóricas. Son producto de un conjunto de obstáculos constitucionales. Lo que hace la teoría del delito es ordenarnos, asegurarnos que si yo supero todos esos niveles en un caso y digo que Juan merece una pena o María merece una pena, esa decisión yo la he logrado sin lesionar ninguna garantía constitucional. Estoy seguro que he respetado el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, el principio de indubio pro reo, el principio de culpabilidad y el principio también de proporcionalidad. Entonces, no es poca la importancia de la teoría del delito, es decir, nos asegura que somos racionales y que hemos resguardado a través de todo este camino las exigencias de las garantías constitucionales. Bien, en este sentido, la primera categoría del delito doloso de comisión es la categoría de la acción. Solamente podemos castigar comportamientos que impliquen una acción. Cuando decimos que exigimos una acción, la verdad es que hay que subrayar que últimamente la doctrina más moderna pretende que esta categoría no es tan relevante. Como que en realidad uno puede pensar que ya está absorbida en la tipicidad, que no tiene autonomía política criminal, que sistemáticamente no es necesario. Parecía como hay una tendencia en las últimas décadas a quitarle trascendencia a esta comprobación de que hay una acción. Por varias razones, entre esas una razón histórica, nosotros creemos que es importante mantener la exigencia de que en el caso haya una acción. En primer lugar, por razones históricas. Cuando decimos que hay razones históricas, nos referimos a que durante mucho tiempo se ha creído que el derecho penal podía castigar a sujetos sin esperar que ejecuten un acto. Un ejemplo notable de esto fue
la escuela del positivismo criminológico italiano. Es decir, la escuela que estableció cierto peligrosismo genético en un conjunto de personas ya seleccionadas por el sistema penal, vinculado a determinados delitos. Quien tenía estos datos genéticos o estas malformaciones, estos datos clínicos, podía ser catalogado como peligroso y podía justificar la intervención del derecho penal incluso antes de que el sujeto actuara. Esto es hoy insostenible en un Estado democrático, insostenible en un modelo de Estado de Derecho. Sin embargo, esta idea del peligrosismo criminológico que rigió básicamente entre 1870 y 1930 no fue en vano, digamos, influyó mucho en la política criminal y en la política legislativa de casi toda América Latina. La idea de un peligrosismo social luego se traslada a una legislación, sobre todo una legislación a través de dictos policiales, ¿no? Digamos, la legislación propia de las autoridades de prevención en la ciudad de Buenos Aires. Hemos sufrido hasta hace pocas décadas, en realidad, un conjunto de dictos policiales que castigaban estados peligrosos y no tenían que ver con un conjunto de comportamientos. La verdad es que, ya sea por estas razones históricas o por la propia razón constitucional del principio de acto, que exige que el Estado solo castigue como primera medida comportamientos que impliquen acciones evitables, es necesario confirmar que en un caso tenemos una acción. Ahora, la otra pregunta es cómo confirmamos que hay una acción. Y aquí tenemos que advertir que muchas veces la teoría del delito confirma estos niveles, estos datos, de modo negativo. Es decir, hay acción salvo que aparezca alguna circunstancia que normalmente consideramos como exclusión de una acción evitable. Y estas circunstancias son normalmente consideradas como la fuerza física irresistible, el acto reflejo o estado de absoluta inconsciencia. Es decir, los casos de sonambulismo. Entonces, estos tres supuestos, si se dan, si se verifican, básicamente hacen que el intérprete tenga que, el juez, por ejemplo, tenga que cerrar el caso ahí. Es decir, si no hubo acción, aunque el comportamiento del sujeto, el movimiento corporal, ha generado un perjuicio, un daño, etc., ya no se puede continuar el análisis penal. Si no hay acción, no hay nada. La acción es el sustantivo al cual luego le adjudico todos los predicados. Si este sustantivo no está, si este objeto referencial esencial de la teoría del delito no está presente en el caso se terminó. El caso es no punible. Bien. Aún incluso en los supuestos de que yo exija este nivel de acción, este primer nivel, hay que tener en cuenta que en muchas oportunidades hay tipos penales que presentan algunos problemas vinculados con esta exigencia. Un ejemplo moderno de esto tiene que ver con los casos de los llamados delitos de tenencia. Hoy hay una tendencia bastante importante a sancionar tenencias de estupefacientes, tenencias de armas. Es muy discutible que estos tipos penales estén cumpliendo con esta exigencia de que haya una acción. Normalmente en idioma español, también sucede lo mismo en idioma alemán, las tenencias no implican en ninguna de sus acepciones, el verbo tener no implica en ninguna de sus acepciones un comportamiento. Cuando uno habla de tener, normalmente en nuestro idioma, no remite a un comportamiento. Si ustedes tienen un gran futuro o tienen un novio o una novia muy atractivos, o tienen un muy buen sentido del humor, bueno, el verbo tener en estas ocasiones casi nunca remite a un comportamiento. No son comportamientos, son estados, situaciones, características personales, pero nunca comportamientos. Con lo cual, si uno se toma en serio esta característica, este primer requisito, tiene unos primeros obstáculos para solucionar importantes y uno puede tomar posturas duras en el sentido de no avanzar si el derecho penal no está remitido a un comportamiento. Que el derecho penal castigue cosas que no sean acción es un enorme problema en el Estado democrático, para que quede claro.